un podcast de Yolanda Velar. Parece que fue ayer cuando nos teníamos que empezar a adaptar a la vuelta a la normalidad, a la vuelta al cole. Y está acabando septiembre, Meli. Ya está, ahora ya estamos enrolados con una rutina, ojo, una rutina que a veces avasalla un poco. Uf. Pero bueno, tenemos que intentar vivir con esa rutina de la mejor manera. Y Sí. para eso estamos aquí también, para hacer un poquito más fácil esa rutina y esas cositas que a veces se nos atascan, ¿verdad? Sí, esta nueva temporada nos queremos centrar en ser un apoyo para esos padres, para esa vuelta a la rutina, para esa planificación semanal con almuerzos, desayunos, comidas, meriendas, cenas, que todo sea más o menos equilibrado sin volvernos locos. Y ojo, siempre decimos lo mismo, y sin planificación al final tiramos de Pues de cualquier cosa. comida menos nutritiva. Eso es una realidad. Sí. Y lo que tenéis que tener en cuenta, que a veces da pereza, ¿no? Un poco de pereza, Mary, la planificación, pero reduce tiempo, dinero. Así que sí, igual por el dinerillo, Sí, igual si no es por el tiempo, por una cosa u por el otra. tiempo tú piensas en el dinero y por supuesto es la forma en la que se come muchísimo más saludable. Y ojo, puede dar pereza porque cuando no sabes planificar dices, ay, madre mía, que ahora tengo que aprender. O sea, lo vemos como una montaña, pero no es más que un pequeño proceso para luego ver un valle hermoso en el fondo, porque de verdad es que no solo es para comer más saludable, es que nos quitamos un dolor de cabeza de estar todos los días y ahora qué. Así Sí. que este año vamos a ponernos las pilas porque al final queremos ser un apoyo también a esa base de lo que es el colegio, que pues hay los menús escolares, ¿no? Y a veces confiamos, bueno, al menos en el cole comen bien, ya, pero y el resto de comidas que dependen de la familia y es en casa donde se asientan esas bases, pues ahí es donde queremos ser ese apoyo para que al final todo el día sea sencillo, sea organizado y funcionemos como un equipo. ¿Y por qué vamos a empezar, Mary? Este Pues- primer programa. Pues vamos fuertes. Vamos a empezar por los almuerzos. ¿Y por qué por los almuerzos? Pues por un doble motivo. Primero, porque es algo que ya tenemos que poner en la mochila de par de mañana. Y segundo, porque hay muchos niños que no desayunan o desayunan cualquier cosa y el almuerzo al final es un pilar importante para que haya un buen rendimiento escolar y para que complemente ese almuerzo y lleguen los niños también a esa comida ni demasiado llenos ni mareados porque les ha entrado una hipoglucemia. Las preguntas, ¿no? Típicas. ¿Qué le pongo para el recreo? ¿Qué aguanta bien fuera de la nevera? ¿Y cómo salgo pues de los tres típicos bocadillos? Unos más saludables y otros menos saludables. Y luego ya pues se me ocurre alguna combinación ya Sí. auténtica, ya de miedo de nuestra época, que ya mejor ni la voy a Da nombrar. igual, esa la dejamos ya para la imaginación. Sí, entonces, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer esto fácil, porque esto de los almuerzos, una de dos, o vamos al sota caballo rey o vamos a querer ser súper creativas y cuando nos inspiramos decimos, esta semana voy a preparar esto, lo otro, y claro, vamos ahí que queremos hacer un montón de cosas diferentes, nos avasallamos, nos aturullamos y decimos, ¿sabes qué? Que voy a volver a lo práctico y a lo rápido. Pues nada, ni un extremo ni el otro. Vamos a explicar el método de las 5 piezas. Así es. Va a ser fácil de recordar. Método de las 5 piezas. Y veréis que esto nos ayuda a no pasar del blanco al negro y sino mantenernos pues, en una escala de grises que se vive maravillosamente bien. Sí, como sabéis en el podcast vamos a explicar perfectamente este método, pero como ya sabéis, para nuestra comunidad lo vamos a dar ya mascadito del todo, con opciones, con recetas de distintos almuerzos, con infografías, incluso con tarjetones para que les podáis poner con una frase motivadora, que al final yo creo que es como el complemento perfecto también. O sea, recordad que por menos de lo que vale un café tenéis la vida, o por lo menos
No, y se nota que venimos del verano y con las pilas puestas, ¿eh? Y que Sí. septiembre lo hemos cogido con ganas, porque hemos preparado, de verdad, yo creo que se nos ha ido un poco la pinza, también te lo tengo que decir. No, en serio, porque este mes en la comunidad vais a flipar. Hemos preparado mucho material de valor para que lo tengáis todo así y sobre todo vuestros peques también se involucren a la hora de Sí. preparar esos almuerzos y sea un equipo. Así que ahí lo dejamos porque para eso entrar en la comunidad, pero de verdad que os hemos hecho un regalazo para empezar ahí Sí. fuertes y venga. Bueno, yo creo que tenemos ganas también de que aprovechéis, ¿no? Que siempre en los inicios es un buen momento para los cambios. ¿Verdad? Que siempre os decimos lo mismo, microcambios, ¿no? Cambios que se puedan mantener en el tiempo. No se puede, en fin, tapar el sol con un dedo y si hacíamos todo al revés, ahora hacerlo del derecho. No. Pero sí que es verdad que podemos por lo menos tener unas bases para que todo vaya sobre ruedas, ¿no? Que es el objetivo. Y además aquí, como tenéis un programa al mes, tenéis tiempo de ir aplicando esos microcambios. Si ahora ponéis foco en estos almuerzos y este mes trabajáis los almuerzos para el mes que viene, que vendremos con otra cosa también súper interesante, ya tendréis esto como aplicado y os vamos a acompañar y ayudar a que esto vaya siendo un cambio pues basado en esos micro hábitos, pero que sea duradero en el tiempo. Así que veniros con nosotras que os llevamos de la mano. Y bueno, vamos a empezar con, esas 5 piezas, ¿no? Esa regla básica, Mary, ¿a qué nos estamos refiriendo con estas 5 piezas? Bueno, pues es fácil de recordar, Sí. Nos las vamos a explicar aquí entre las dos, pero tenemos que tener como una base, que es esa base de cereales, carbohidratos, ¿no? Que nos aportan esa gasolina para el cuerpo. Y ahí puede ser pues cereal, pan pita, de estas tortitas o tortillas que hay para envolver, crackers. Ya veremos que tenemos una base sobre la que trabajaremos y pondremos cosas. Pues esa es la primera pieza. Sí. Y luego viene la proteína, ¿no? Hablábamos de esos ladrillos muchas veces que cuando damos las charlas con los peques les llamamos ahí. Que bueno, pues podemos ir a queso, a huevo, a hummus, o ya veremos qué opciones, pollo frío. Bueno, una proteína que ya tenemos esa base. Y la proteína, ¿cuál era el objetivo? Conseguir, pues un almuerzo muy saludable y que les dé una energía sostenida en el tiempo. Imprescindible e importante. ¿Cuál será el tercero? Pues algo crunchy. Algo crunchy que da como un cambio y también da un toque diferente a ese almuerzo. Y aquí podemos jugar con diferentes alimentos crunchies, pues puede ser una zanahoria, unos chips de manzana, unos palitos de pan, es decir, dependiendo también de luego las combinaciones que hagamos, pero aquí hablamos de 5 cosas, pues bueno, luego, hemos hablado de una base, una proteína y algo crunchy. ¿Qué más? Pues algo natural, que puede ser pues una fruta o una verdura que acompañe. Os estamos diciendo la base para poder planificar la semana. Exacto. Y luego se juega, ¿no? con esas distintas combinaciones. Pero evidentemente siempre nos gusta algo fresco y de temporada. Sí, porque aquí tenemos la fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes en esos alimentos frescos. Así que, Yolanda nos ha contado la cuarta, ¿vale? Repasamos. Base, proteína, crunch y algo fresco. Y nos quedaría la quinta, que sería un extra sorpresa, que puede ser un tip. Pues, sí. Por ejemplo, un poco de yogur, una mini bolita energética, una galletita casera, algo que le dé como un toque diferente y extra. Sí, que ahí viene también la planificación del fin de semana de decir, pues bueno, vamos a preparar una base de tortitas integrales, por ejemplo, como hemos hecho nosotros esta semana, o preparar unos muffins, o preparar unas cookies caseras, claro. Que lo decimos siempre. Vamos a tener ahí un aliado motivador, pero hecho en casa, que exacto. Motive a los peques por un sentido y que sea lo más saludable posible. Claro. Y todo esto, como decíamos, pues lo ideal es que para nuestra comunidad os hemos hecho hasta tarjetones imprimibles
con un mensajito que siempre a ti te gusta, ¿no? Que te den sorpresitas o de repente, bueno, pues a los peques también, ¿no? Les gusta recibir un mensajito motivador de mamá o de papá. Sí, porque muchas veces eso es lo que hace que luego se lo coman, más que el alimento en sí. Dicho esto, Mary, la siguiente pregunta siempre es, cuando vamos a hacer la lista de la compra, lógicamente, yo lo que hago en el menú es, pues, no solo saber la comida, los nuestros comen de fiambrera, o sea, quiero decir, pero si no, tenéis los menús escolares en el que veis lo que comen, ¿no? Pero bueno, nosotras, en el caso tanto de María como el mío, planificamos desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena antes de ir a hacer la compra, que en mi caso pues la hago el viernes por la tarde si puedo y me quedan ganas, y si no el sábado. Por la mañana si puedo y si no por la tarde pues corriendo a última hora, como me pasó la semana pasada, que me tocó ir a 2 sitios porque no tenía de todo. Pues eso también nos puede pasar. Pero si sabemos lo que vamos a hacer, sabemos lo que vamos a necesitar. Pero hay cosas imprescindibles que siempre tiene que haber en casa, ¿no? Exacto. La primera, los huevos. Eso es así. Para todo. Claro, vamos a hacer un bizcocho, unas tortitas, lo que queráis, necesitamos huevos. Luego, cereales. Para mí la avena es una buena base para muchas cosas también. Es muy versátil, entonces para mí sería como el cereal de elección, la avena. Sí, y luego, bueno, pues ya ahí podéis ver, pero si vamos a ir a un hummus, por ejemplo, pues lo hemos dicho muchas veces, el garbanzo en conserva es imprescindible para un hummus o como decíamos que el año pasado para una hamburguesa de garbanzo, para lo que sea. O sea, es que la legumbre en conserva es una maravilla, es rápida, igual de sana, y es barata. Puedes hacer un montón de preparaciones. Legumbre tiene que haber en casa. Sí. Y luego esas bases que hemos hablado, pues puede ser crackers, pan pita, pan del que queráis, tortillas de estas de maíz. Me da igual, pero hay que tener bases. Sí que mi recomendación es recordad que vayamos, ¿no? Insertando pues la harina integral, el pan integral, los crackers integrales. Es decir, ahí es una transformación, como decíamos también con el arroz y con otras cosas, pero nosotros, por ejemplo, hacemos ahora las tortitas integrales. Se las comen exactamente igual. El primer día que las hicimos decía, mamá, ¿por qué esta harina tiene un color distinto? ¿Seguro que es de trigo? Que me dijera, seguro que es de trigo la harina. Y entonces ya, es que es integral. Efectivamente, vale, exactamente igual y están buenísimas. Es como un bizcocho. Si le añadís harina integral, es que se lo van a comer igual. Quiero decir, el integral en este caso no cambia el sabor, cambia un poco el color, pero no cambia el sabor. Entonces son pequeños cambios que, bueno, van sumando la diferencia. Sí, pero hay otras cosas que ya cambian el color, porque nosotros, al no utilizar azúcar, si utilizas cualquier derivado, utilizas una base de dátil para endulzar cualquier cosa, cambia el color ya, porque no es blanco. Entonces ya teníamos ese cambio de color, sí o sí, pero bueno, es verdad que en el caso de las tortitas la textura cero, en el caso de los bizcochos la textura cero. Lo que hablábamos, en el caso de los arroces, pues dejar remojar y tampoco cambia tantísimo. O sea, no. ¿Y qué más? Frutas, pues frutas resistentes, sin duda. Porque... Sí, claro, tienen que ir a la mochila. Al final, depende de qué les pongamos, pues acaba eso todo chafado. Pero bueno, manzanas, plátanos, peras, depende ahora que vamos entrando más en el otoño. Uva que en tupper, Tupper, sí, o tuppers de los redonditos, de los cuadraditos, pero en recipiente. Y ojo, los plátanos también hay unos recipientes para el plátano para que no se chafe, que son maravillosos. Yo los tengo y va muy bien. Y entonces aún así la fruta se conserva más, porque en la mochila la tiran al suelo, Madre mía. Las mochilas están a prueba de todo. Madre mía. Más cosas, pues envases, divisores o bolsitas individuales. Bueno, eso a previsión, ¿vale? Tener en casa, porque a veces queremos hacer almuerzos muy chulos, pero no tenemos dónde meterlo. Entonces, bueno, que penséis en qué tipo de envases podemos ir poniendo cada una de las cosas y que tengáis un poco de variedad en casa y así no os pilla el toro.
Sí. Exacto. Yo creo que eso es imprescindible. Una vez que ya entras en la dinámica y rutina de hacer ese tipo de almuerzos, tienes en casa, bueno, hay muchas cosas que no faltan nunca, nunca jamás, sobre Igual todo. que la cebolla es y y el el ajo ajo. que tenemos todos en casa, ¿no? Porque Sí. ya dices, nunca puede faltar, y las patatas, pues ya cuando coges rutina con los almuerzos es como que tienes una ABC Sí. que tampoco nunca falta en casa. Y ahora viene la siguiente pregunta, Mary. Más o menos hemos explicado, ¿no?, la regla de los 5. Por otro lado hemos dicho un poco de alimentos que no pueden faltar, pero claro, lo siguiente que agobia, ¿no?, o te agobia la primera vez que piensas en planificar y organizar, porque a mí también me pasó, ¿no? María lo sabe, creo que al final somos un ejemplo y yo soy la primera que había cosas mejorables y decidimos, ¿no?, ir mejorándolas y claro, mis hijas pasaron de comer en el comedor escolar, que era mucho más cómodo para mí, a ir con su fiambrera y entonces ya entras en una planificación y el primer miedo que te da es el tiempo. El tiempo. El tiempo es el miedo que nos da a todas porque, ojo, el tiempo es de los bienes más preciados que hay en este mundo. Sí. El tiempo. Pero precisamente, de verdad, confiar en nosotras y os decimos que organizaros os va a ayudar a ahorrar tiempo. Porque luego, de verdad, el pensar una vez a la semana en lugar de 7, es que eso solo ya os da tiempo y os da mucha paz mental. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos en la práctica con los almuerzos? Pero esto extrapolarlo a lo que queráis, ¿vale? Bueno, como ha dicho Yolanda, el fin de semana. El fin de semana hay que aprovechar para dejar cosas hechas. Quiero decir, está muy bien la intención. Es que yo quiero que se lleve pues muffins caseros. Es que quiero hacer un bizcocho casero para que... Pero si no organizamos, luego entre semana no nos da la vida. Y llega el viernes y le hemos seguido poniendo la magdalena de compra a la mochila porque no tenemos otra opción, ¿vale? Sí. Entonces hay que organizarse. ¿Cómo? Hay que encontrar un ratito, no hace falta que estéis para esto una mañana entera, sino un ratito para hacer preparaciones básicas, como ha dicho Yolanda, que habían hecho las tortitas. Bueno, pues puede ser un bizcocho, pueden ser galletas, pueden ser muffins, lo que queráis. Hacedlo con los niños, porque eso es, que es un momento para aprovechar de familia. Es un momento, es una actividad de familia, es una actividad compartida, es una actividad que hace que ellos también ya sepan, os da pie a hablar de otro tipo de almuerzos que se pueden poner esa semana. Podéis planificar juntos esos almuerzos, que eso hace de que como vais en equipo, ellos también los acepten mejor cuando toque el día. Así que esto es un 4x1, fin de semana. ¿Cuánto rato te has pasado haciendo tortitas? Bueno, es que a ver, que si hacemos bizcocho aún estás algo más, pero las tortitas ha sido pim pam pum, porque ha sido poner los ingredientes y una se encargaba de echarlos y la otra de batirlos con el revolvedor de la batidora, con lo que hemos tardado 15 minutos por ahí habremos tardado en hacer la masa, mucho me parece, desde que hemos empezado a organizar las medidas de los ingredientes. Pues fijaros si se pueden hacer cosas, pues puedes preparar masa de tortitas, puedes hacer un bizcocho, puedes hacer las bolas energéticas, las barritas que hicimos también en la comunidad. Que lo tenéis en la comunidad. Sí, podéis ir cortando pues eso, zanahorias o pepino o verduritas o frutas que luego guardáis en bolsitas o en recipientes herméticos y ya están cortaditos. Bueno, podéis hacer como una base. Sí. Y luego, eso el fin de semana. Sí, eso el fin de semana. Pero sí que es verdad que luego tenéis que ver qué día de la semana os viene mejor, porque claro, a mí me viene bien el lunes, pero igual me dices, mira Yolanda, yo los lunes llego, o sea, out del todo. Entonces sí que es verdad que vas a necesitar un día de la semana para planificar igual el resto de montaje o cositas que se te hayan quedado sueltas, pero aquí cada uno se tiene que organizar y planificar como pueda. Ya a veces el fin de semana, si estoy fuera y no estamos aquí, esa semana lógicamente puedo hacer las tortitas, que es que son 10-15 minutos, igual no me lo iba a hacer unas muffins, ¿no? O unas cookies, por lo que te digo, también tienes que individualizar el fin de semana que vas a tener más tranquilo del que vas a tener más liado. Pero sí que hay que pensar también un día de la semana en el que tú vayas a poder hacer un poco de planificación. Montar y planificar.
Y luego ya a la mañana Sí. es muy rápido, es coger los recipientes donde vayas a poner lo que vayas a poner Y lo organizas. venga, pam, pam. Pero si ya tienes como las bases en la nevera y más o menos tienes la planificación de qué va a ir cada día, es que son 5 minutos por la mañana. Pero claro, esos 5 minutos los podemos emplear en coger un plátano y una magdalena porque no tenemos otra cosa, o los podemos emplear en preparar, en montar en base a lo que ya hemos planificado. Y esto que parece tan así, cuando lo haces, es que es un pim pam pum. Es que no es que sea un gran despliegue, No, es para rápido. nada. Porque además pensar una cosa, tampoco hace falta hacer 5 días de almuerzo súper top, sino que se trata de combinar con unas bases, ir haciendo combinaciones para que sean almuerzos diferentes, nutritivos y completos. Pero tampoco hace falta que, de verdad, que nos volvamos locos. Por eso os digo que es más fácil de lo que parece. Aquí os lo estamos como separando para que veáis cada uno de los pasos importantes, pero luego es planificar, tener los ingredientes que necesitamos, organizar un poco el fin de semana y luego venga, pam, pam, pam. O sea, es fácil. Es así, a veces los pequeños cambios nos cuesta más que interiorizarlos, ¿no? Yo me organizo así, las comidas prefiero dejarlas montadas antes de irme a la cama y ya refrigeradas, y por ejemplo los almuerzos sí que prefiero por la mañana. Yo madrugo bastante porque además he añadido más rutinas a la mañana. Mi marido, que es un poco búho, me dice, esta está loca, pero no, o sea, este septiembre medito, hago deporte y preparo eso antes de salir de casa, teniendo en cuenta que los días que tengo consulta entro a las 7. Yo no digo nada, porque yo organizo de Yo esta manera. Personalmente soy alondra, que Ya. no me cuesta yo nada soy muy madrugar. alondra, pero tú... No, yo soy muy alondra, sí, pero ostras, es que me fui el otro día sin entrenar a la consulta y digo... Te faltaba algo. No, me faltaba algo y me sobraba energía y mal genio de par de mañana. Digo, esto lo tengo que volver a gestionar. Yo este verano he entrenado mucho por la mañana y me ha gustado. Ostras, yo es que no me lo voy- hacía, lo hacía más por la tarde, pero en verano no tenía mucha opción a la tarde. Dices, y por la ¿hay mañana. mucha diferencia de despertarte a las 5:40 a despertarte a las 6? Bueno, escuchadme, es cuestión de planificarse Sí. por la noche. Sí. No hay tantísima diferencia y a mí me da la vida, ¿eh? Sí. A las 5:40 se me cae la presa en la cabeza. Sí, no, pues yo me bajo al choco que no me oye nadie, pim pam pum, dejo todo preparadito a la noche y me bajo directa. Bueno, me bajo directa, tengo que sacar a Roma al jardín porque esta cuando ve la pestaña dice, aquí a ver si alguien me da a desayunar, que alguien se ha movido. Pero sí, y me voy a trabajar con otra alegría. Pero es cuestión de organizarse, o sea, cada uno a vuestra manera, es cuestión de organizarse, porque ya veis que no tengo tiempo, sino es, vale, con el tiempo que tengo, ¿cómo lo hago? Porque es así, de verdad, el tiempo, o sea, el día tiene 24 horas para todo el mundo. Ahora, ¿cómo utilizamos esas 24 horas o cómo nos organizamos? Ahí depende de cada uno. Entonces, otra persona podría decir, ostras, es que levantándome a las 6, ¿cómo voy a poder hacer esto? Bueno, pues en lugar de eso, Yolanda dice, vale, con este horario que tengo, ¿cómo puedo organizar con lo otro? Pero es ¿verdad? que yo llego a las 9 de la noche y estoy fundida. Claro, o sea, es que hay gente que dice, mira, yo prefiero, bueno, pues entonces haz por... Pero ¿sabéis qué me pasaba a mí? Que durante una etapa hacía deporte por la tarde, María lo sabe, cuando ya las niñas estaban cenando me iba y no pegaba, o sea, dormía fatal. Sí, a mí me pasa, A ver, yo siempre he entrenado más por la tarde, pero no tan tarde, o sea, a media tarde. Es que si media tarde alguna yo... vez he ido a correr o lo que sea más tarde, lo estoy, que no, son las 11 de la noche y estoy dando vueltas, porque me activo. Claro, entonces no me compensa más dormirme pronto y poder levantarme descansada, que al final el momento que veía era cuando ya las peques estaban cenando. Y bueno, no es que me metiera muy tarde a la cama, pero me metía totalmente activada después de haberme pegado un palizón que no veas y dormía fatal. Entonces dormía muchísimo menos que levantándome a las 5:40. Pues ya está, te has encontrado tu punto. Ahora cada uno tiene que encontrar el suyo. Y hoy no hablábamos de deporte. No, pero aquí nos vamos liando. Pero hablando de rutinas, pues... Pero es importante de verdad conseguir la rutina y también para que anímicamente os motivéis y
y hagáis pequeños cambios, de Eso decir es. ¿qué voy a hacer con este nuevo inicio? Los inicios siempre son para ver qué se puede mejorar. Sí, yo creo. desde luego. Y Mary, ¿qué sección tenemos en la que suele aparecer gente por aquí para decirnos cuál es su plato favorito de la infancia y cuál es su verdura favorita? Exacto, nuestro Hoy se come con... Pues vamos a ver quién viene. Hola, soy Marta, fotógrafa en Galerna Fotografía. Mi comida favorita de niña son los pimientos rellenos de carne que hacían en casa de mi madre y mi verdura favorita a día de hoy los espárragos, y sobre todo si son en una crema. Pues es nuestra querida Marta Santamaría, más conocida como Galerna Fotografía. En La Instagram. podéis encontrar en Instagram, también ahí veréis el enlace a su web. Y bueno, también es la culpable de que tengamos esas nuevas fotos maravillosas que bueno, se hace, a mí es una Marta maravilla me encanta, trabajar voy a con decir. ella y tanto. Hace un trabajo brutal y luego es de las personas que te lo hace fácil. Sí, ya está. No, aunque no sepas posar mucho, pero da igual. Sí, la verdad que es una monada. Así que Gracias. gracias Marta, como siempre, y recordad, eso, podéis encontrarla en Instagram como Galerna Fotografía. Todo junto. Y Mary, antes de irnos con nuestra comunidad, vamos a darles unos pequeños tips de empaquetado y logística, aunque ya hemos hablado un poco y que cada uno lo tenéis que individualizar a vuestra situación. Exacto. Aquí también depende de los colegios. Hay colegios que no quieren que los niños lleven tupper en el almuerzo porque los tuppers van al patio y entonces se pierden y... Hay otros centros que al revés, que promueven que los niños lleven tupper porque comen en el aula sentados y después salen al patio. Entonces, dependiendo de la logística, tenéis que acomodar. ¿Por qué? Porque obviamente si vuestro hijo va a estar en el patio con un tupper así, y es probable que o lo acabe perdiendo, o se rompa o es incómodo, que luego lo tiene que arrastrar. Entonces adaptaremos a bolsas zip o bolsitas de estas que son de tela como transpirable, que es así que se las pueden guardar una vez están vacías en el bolsillo. Es decir, tampoco tenemos que usar plásticos, ¿no? Pero podemos utilizar materiales reutilizables que faciliten en el caso de que tengan que ser bolsas, o si podemos utilizar loncheras o fiambreras, también utilizar buenos materiales ahí, pero hay algunas que tienen compartimentos, ahí podemos pues también clasificar, están los tarritos para ciertas frutas como pueden ser las uvas, o en la misma lonchera, en uno de los cuadraditos poner las frutas. Bueno, intentar tener un poco de variedad de recipientes y adaptarlo también a lo que el centro pues os permita o promueva, ¿no? Y que sea fácil tanto para vosotros como para el niño. Y por supuesto, si queréis sustituir un café por tener un montón de información gráfica, visual, pues podéis acceder a la comunidad donde, por supuesto, ya sabéis que además de la receta, con el vídeo, el PDF descargable, tenéis un NutriTip y un NurseTip. En este caso, el NurseTip son indicaciones para poder hacer vosotros o encontrar la frase motivadora que más os interesa hacer para vuestros peques, y una versión imprimible de tarjetones en función de los gustos y colores que les puedan gustar a vuestros peques. He puesto 4 distintas con el hueco para que tú puedas escribir con tu letra, porque yo creo que lo bonito es que lo escribáis y lo firméis, y aunque luego tengáis también esa ayuda o esas indicaciones de qué podéis ponerles cada semana, ¿no? Pues mira qué chulo. Y en el caso del NutriTip también os he preparado 2 cosas, por eso digo que venimos aquí a grande. Por un lado, una herramienta muy chula que yo suelo trabajar con las familias, que es una imagen donde tenéis diferentes grupos de alimentos, todo con pictogramas, es decir, con dibujitos dentro de cada grupo, para que con los niños hagáis las combinaciones. Es decir, no necesitan saber leer porque es con dibujitos, pero tenéis los diferentes grupos, como esos 5 elementos que hemos hablado, y ellos pueden ir haciendo combinaciones de sus almuerzos.
Este es un recurso muy chulo para trabajar con ellos, pues que además luego tenéis como una especie de, de guía de los superpoderes de los alimentos para que también los peques vayan entendiendo qué función tienen esos alimentos en el cuerpo. Es decir, no es, es que tienes que comer mucha fruta, porque sí, porque lo digo yo, porque la fruta es sana. ¿Qué es la fruta es sana? Ellos esto no lo entienden. Entonces, tenéis aquí una guía muy chula, que no voy a hacer más spoiler, pues la tenéis que ver, pero ellos van a poder entender de forma gráfica, porque esto lo hacemos Yolanda y yo en los coles cuando damos charlas, les explicamos las funciones de los alimentos de cada grupo. Y eso hace de que ellos entiendan también por qué es importante que lo coman, ¿no? Así que os dejo estos 2 recursos que creo que os van a ayudar mucho. Bueno, ya está aquí el podcast de hoy en las principales plataformas de podcast. En YouTube nos vemos ahora y nos despedimos vamos a poner los dientes largos con los ingredientes que vamos a utilizar para esa combinación de almuerzos. Así que nos vemos a finales de octubre, que ya, qué fuerte, ¿eh? Casi Halloween. Halloween, ¿no? Sí, ya. Sí, ya Halloween, que seguiremos también. Recordad que vamos a centrarnos mucho en cómo ayudaros en el día a día con peques. Eso es. Así que acabamos con nuestra frase mágica, porque hoy se come. Bueno, aquí nos veis un poco con esa regla del 5 que hemos adelantado y nada, pues ahora nos quedamos con nuestra comunidad para hacer distintas combinaciones con esa base, con esa proteína, con esa fruta, con ese crunchy, con esa sorpresa. Exacto. Con un poco de todo. Así que nos vemos dentro. Eso es. Y al resto, pues nos vemos en octubre.